3 de mayo en Madrid. La pintura que elegimos, 3 de mayo en Madrid, fue realizada en los años 1813 y 1814 por Francisco de Goya. Se le atribuye en la época del Romanticismo, el cual fue un movimiento cultural originado en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, mismo que tornó a una revolución para así dar fin a la Ilustración y el neoclasicismo. Napoleón Bonaparte buscaba expandir sus territorios en 1799. Para 1807 había invadido Portugal, enemigo de Francia. Debido a su alianza con Inglaterra, un año después empezó la invasión a España. Damos a la interpretación de la gran causa, la nobleza en aquella época, de la visión y sentimiento del pueblo español, en la capacidad de poder velar por su nación, cuando de la manera más opresiva, violenta y sangrienta se llevó a cabo la opresión francesa, comandada en el mundo por Napoleón Bonaparte y la colocación a rey de su familiar José Bonaparte. Por otra parte, ha sido una secuela artística, histórica, real, frágil y conmovedora, sobre lo que hemos logrado identificar en base a este reflejo de la causa humana, inclusive personal a diferentes puntos de sensibilidad y transmisión de la obra. Hacia nuestra persona, del mismo modo. La maravilla se ve representada en el aspecto que supuestamente es la representación de un momento pausado en los sucesos que han dejado a España una cicatriz eterna. Sin embargo, la realidad es que todo esto se llevó a cabo tras años conformados por la desesperación de la guerra. Lo increíble y nuestro mayor punto afín fue el aspecto marcado en la cantidad de imágenes, sentimientos y capturas que logró plasmar el maestro Francisco de Goya en esta toma del fusilamiento de las fuerzas francesas sobre un grupo de rebeldes del auténtico pueblo español. Como contexto histórico, la intención del artista Francisco de Goya fue plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación francesa. Sin embargo, el enfoque es el levantamiento que surge el 2 de mayo en la capital española, Madrid, y dado a las sublevaciones del pueblo español, el ejército del Imperio francés inicia los fusilamientos al pueblo español, instaurados por Napoleón Bonaparte en el marco del levantamiento del 2 de mayo, al inicio de la Guerra de Independencia Española. Lo que destaca de esta obra es la cruel represión comandada por el capitán Joaquín Napoleón Murat, la cual conllevó a 409 muertos y 170 heridos. La textura, más allá de ser un aspecto, como lo puede ser los relieves, el tipo de pintura o expresiones como tal de una manera literal, va más allá de eso y es muy comprensible. Se identifica que la mayor característica en la textura del artista Francisco de Goya es su considerada textura y época oscura, en la que logra desarrollar de cierta manera la dirección de la luz, pero sin dejar por un lado la época oscura, y lo que a manera de varias críticas ha sido calificada como las representaciones tétricas. Su composición es algo verdaderamente increíble, va más allá de lo real, y esta es una descripción muy recurrente sobre el artista Francisco de Goya, conllevando a que se base en lo real, histórico, tétrico, oscuro, denuncia y protesta, a la par de un detalle pintado siempre en correspondencia a su personalidad. Es lo que más nos ha cautivado, su gran crítica y contexto conllevado, a lo que puede ser capaz y de qué manera la humanidad lo puede lograr mediante la expresión de la historia. Legado en el arte universal. El maestro del romanticismo, Francisco de Goya, ha conllevado a grandes maestros, posteriores y finales, a inspirarse no solo en el ámbito de la técnica, sino en la manera totalitaria y literal de tomar un fragmento o inspiración. La ideología, inclusive en la distinción pictórica al contemplarla. Uno de los ejemplos mayormente exaltados por la historia es el caso del gigante Pablo Picasso, el cual fue testigo de que una de sus mayores obras, como lo fueron Masacre en Corea y Guernica, a manera de representar la fe católica en el pueblo español, Goya conlleva a reflexionar sobre el estigma presentado en la obra, a la par de la posición del hombre del medio, vestido con una camisa blanca, la posición de su cuerpo como lo es la crucifixión de Jesucristo. Por último, lo que conlleva analizar es su mirada, en una crítica de profundidad a la compasión por la atroz y desenfrenada matanza,
por parte del Imperio francés, pero a la vez una inmensa tristeza creada por el hombre. Sobre este elemento, Caravaggio busca una manera sutil de representar a Dios, defendiendo la idea de que solo un verdadero analítico podría descifrar sus pequeños detalles, y no fue hasta que contempla las obras de Goya que encuentra la manera de poder representarlo. La relación que tiene el 3 de mayo en Madrid, junto con otras obras de Francisco de Goya, es la época oscura, en la que no se define como un momento externo del artista, en realidad una manera y modo normal de realizar una representación. A influencia de otros artistas, tal es el caso del pintor francés Manet, quien a inspiración y pasos a seguir del maestro Goya conllevó a representar diferentes obras. Tal es el caso del fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas. La relación del artista francés Edouard Manet, pintor de reconocimiento global e histórico, en el campo del movimiento, del romanticismo y la crítica. Tal fue su inspiración hacia el maestro Francisco de Goya. La relación que representa el 3 de mayo en Madrid, junto con otras obras de Goya, es la época oscura, en la que no se define como un momento externo del artista, sino un modo normal de pintar. Tal fue el caso de su seguidor, Manet, quien destaca en el tema con